La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Para hablarles en esta ocasión de cómo funciona el sistema judicial en el estado de California, Estados Unidos. Cómo están estructuradas y organizadas las cortes. Quise hablar de este tema porque algunas personas que están opinando acerca de este caso, que se están refiriendo al caso del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, han dicho que su caso se encuentra en una corte federal en California. Otros han dicho que se encuentra en la Suprema Corte de California. Y no es así. El caso del apóstol del Señor se encuentra en una corte de primera instancia en Los Ángeles, California, también llamada Corte Superior. Es importante no confundirlas, no porque se diga o se llamen cortes superiores, no por eso significa que sea una corte federal o que sea una corte de última instancia o que sea la Suprema Corte, ¿no? Las cortes de primera instancia se llaman también cortes superiores. También he escuchado a personas que dicen que es necesario un amparo, que es necesario que la defensa del apóstol promueva un amparo. Pero el amparo es una figura jurídica que pertenece al sistema jurídico mexicano exclusivamente, ya que el sistema jurídico mexicano se deriva del sistema jurídico grecorromano y el sistema jurídico de California deriva del common law, del sistema jurídico anglosajón, de Gran Bretaña. Por ser sistemas jurídicos distintos, tanto el mexicano como el norteamericano, por esa razón que el amparo pues no es una figura jurídica que exista en el sistema jurídico de California, sino es exclusivo nada más del sistema jurídico mexicano. El amparo en México funciona contra los actos de autoridad y también contra las omisiones. Todo ciudadano se puede defender ante los abusos de las autoridades, de los poderes, del poder judicial, de los abusos del poder judicial contra un ciudadano, de los abusos del poder legislativo contra los ciudadanos, que dañen a los ciudadanos, que agredan los derechos humanos de los ciudadanos, y también de los abusos. El amparo es contra los abusos, se puede promover contra los abusos, repito, del poder ejecutivo, o sea, del presidente. Ese es el funcionamiento de la demanda de amparo en México. Pero en el sistema jurídico de California no existe. Tiene lo propio el sistema jurídico de California para pues defender a los imputados, a los acusados, ¿no? Tiene otras figuras jurídicas, pero no tiene el amparo. Por ejemplo, tiene la regla de exclusión, la coartada, la apelación, que es lo más parecido a un amparo, y también tiene el fruto del árbol envenenado, entre otras figuras jurídicas que sirven como defensa pues, para los imputados, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales quiero hacer mención de cómo funciona el sistema jurídico en el estado de California. No es igual, no funciona de la misma manera que el sistema jurídico mexicano. Lo repito, el sistema jurídico mexicano desciende o deriva del common law, o sea, del derecho romano. Así, el 70% de los sistemas jurídicos en el mundo son derivados del derecho romano. Y el otro 25% es derivado del common law, del sistema jurídico del common law, que está en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia y otros países que fueron conquistados por Gran Bretaña, ¿no? Son sistemas jurídicos distintos. Es por eso que cuando tratamos el caso del apóstol de Jesucristo, no lo podemos ver, los procedimientos, no los podemos ver del mismo modo como miraríamos o no lo podemos analizar de la misma manera como lo analizaríamos si fuera aquí en México el proceso.
porque son sistemas jurídicos distintos. En el estado de California, las cortes se dividen en dos sistemas. El federal y el estatal. También hay un sistema de cortes tribales. Este sistema de cortes tribales son exclusivamente para tratar los temas de las tribus. Porque en California, como en todo Estados Unidos, como en México, como en Centroamérica y toda Sudamérica, hay pueblos autóctonos, hay pueblos nativos, aborígenes, pueblos indígenas, que se rigen por sus propios usos y costumbres. Entonces, en el estado de California existen las cortes tribales, que se dedican exclusivamente para tratar los temas de las tribus, ¿no? De los nativos del estado de California. Estas cortes tribales forman parte del sistema de reservaciones indígenas norteamericanos. También hay un sistema de audiencias administrativas para ayudar a resolver disputas cuando una entidad gubernamental, local o estatal toma una medida contra un individuo o empresa. Las cortes estatales de California tiene dos tipos de cortes. Las cortes de primera instancia, que también, como ya lo dije, se llaman cortes superiores. Es importante no confundir cuando en las noticias o sobre todo las noticias que hablen de las cortes superiores, es importante no confundirlas con la Suprema Corte ni con una corte federal. Las cortes superiores y las cortes de primera instancia son las mismas. También existen las cortes de apelación, que viene siendo la segunda instancia, ¿no? Cuando a la defensa de un imputado no le parece la decisión de una corte de primera instancia, pues pasa a la segunda instancia, a las cortes de apelación, pues para apelar la sentencia, ¿no? Las cortes de apelación se componen de las cortes de apelación propiamente dichas y la Corte Suprema de California, que esa es la tercera instancia. Entonces ya hablamos de tres instancias. Las cortes de primera instancia o cortes superiores es la primera instancia. Las cortes de apelación son la segunda instancia y la Corte Suprema de California, que es la tercera instancia, hablando a nivel estatal. La Constitución de California también establece el Consejo Judicial, que es el cuerpo que gobierna las Cortes de California y es encabezado por el presidente de la Corte Suprema de California. Ahora voy a describirles las cortes de primera instancia. También se llaman cortes superiores, como ya lo dije. En una corte de primera instancia o superior, un juez y a veces un jurado analizan el testimonio y las pruebas y deciden un caso, aplicando la ley a los hechos del caso. ¿Por qué puede ser el juez o puede ser el jurado el que decida en una sentencia? Porque el imputado o el acusado en un juicio, él tiene la facultad de decidir si su juicio se lleva a cabo mediante un jurado. Él puede decidir por medio de su abogado y decirle al juez que quiere que en su juicio haya un jurado y que el jurado decida sobre su culpabilidad o sobre su inocencia. De igual manera puede decidir si quiere que no haya jurado y que solamente el juez sea el que decida, el que emita la sentencia, ¿no? Las cortes superiores o de primera instancia se encargan principalmente de los casos de derecho familiar, casos civiles, como los testamentos, emancipaciones, toda la cuestión de los menores, adopciones, patria potestad, todo lo que tenga que ver con la familia. También las cortes de primera instancia resuelven casos penales. También resuelven sobre infracciones de tránsito. Si a usted, que es ciudadano de California, lo infraccionan y usted cree que el policía se equivocó al imponerle esa infracción, puede ir a una corte de primera instancia y decirle al juez que no está conforme. Entonces, las cortes de primera instancia pues, también resuelven sobre infracciones de tránsito, ¿no?
Y sobre delitos menores o sobre delitos de bagatela, como se le llaman aquí en México, o sobre delitos muy graves también, como asesinatos, ¿verdad? Casos de reclamos menores y apelaciones de casos de reclamos menores. Apelaciones de casos civiles por $25,000 o menos. Es lo que resuelven las cortes de primera instancia. También apelaciones, como ya lo dijimos, de infracciones de tránsito. En California hay 58 cortes superiores, uno por cada condado. Algunos condados tienen varias sucursales de la corte en distintas ciudades, pero todas forman parte de la misma corte superior para ese condado. Los jueces de la corte superior son electos por los votantes del condado durante una elección general, usando una balota sin partido. Las vacantes se llenan por nombramiento del gobernador. Así que es el gobernador el que nombra a los candidatos. ¿Y quién es el actual gobernador del estado de California? El señor se llama Gavin Newsom, del Partido Demócrata. Él es el actual gobernador de California, el que ha elegido a los jueces para que ocupen pues los lugares de la primera instancia. El ejercicio de un juez de la Corte de Primera Instancia en California dura 6 años, un periodo de 6 años. ¿Qué quiere decir? Que los jueces que han llevado el caso del apóstol de Jesucristo, como es el juez Stephen Cohen, la jueza Sullivan, el juez George Lomelí, ellos están cumpliendo un periodo de 6 años. Un juez de la Corte Superior tiene que haber sido, de los requisitos que le solicitan a ellos, un abogado licenciado para practicar derecho en California. O sea, tienen que estar bien preparados. O un juez en una corte de actas de ese estado, o sea, de California, por lo menos durante 10 años, inmediatamente precedentes a su elección o nombramiento. Tienen que ser personas bien preparadas porque pues, son los que van a ejecutar la justicia, ¿no? En el estado de California, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Inclusive tiene un Producto Interno Bruto mayor que Francia. En el año 2004 creo que tuvo un alto Producto Interno Bruto. O sea, es un estado muy importante. Es por eso que los jueces tienen que estar bien preparados, muy bien preparados. Tienen un sistema muy estricto para elegirlos. Para encontrar los datos, la reseña, la dirección de las cortes del estado de California, usted lo puede hacer pues buscando en internet. Nada más póngale ahí en el Google, póngale ahí Corte California, y ahí le salen todos los datos, todas las características, los formularios, lo que usted quiera saber sobre las Cortes de California, póngale en internet y ahí le salen las direcciones. Todas las cortes superiores tienen sitios web, con su dirección, con su número telefónico, donde puede obtener información para llegar a la corte, la calle, el número, las reglas de la corte, los formularios, información sobre qué días abren, los horarios en que está abierta la corte, los días de asueto, cuando no está abierta, información legal, recursos que pueden ser muy útiles para obtener ayuda. Así que, si usted quiere saber más información, pues la puede buscar por internet, si es que no vive en el estado de California. Hay 2 tipos de corte de apelación. Las cortes de apelación propiamente dichas y la Corte Suprema de California, que habíamos dicho que es la tercera instancia. Así que es importante no confundir una corte superior o de primera instancia. Es importante no confundirla con la Suprema Corte de California. Las personas que pierden un caso o parte de un caso en la Corte de primera instancia pueden pedirle a una Corte de instancia superior, o sea, la segunda, que es la llamada Corte de Apelación,
que examine la decisión de la Corte de primera instancia. Las apelaciones de casos de derecho de familia, casos testamentarios, casos de menores, casos de delito mayor y casos civiles por más de $25,000 se consideran en la Corte de Apelación. En cada Corte de Apelación hay un panel de 3 jueces que deciden las apelaciones de las Cortes de primera instancia. Cada distrito de apelación o división, en el caso del primer, segundo y cuarto distrito de apelación, tiene un juez principal y 2 o más jueces asociados. Los jueces de apelación son nombrados por el gobernador y confirmados por la Comisión de Nombramientos Judiciales. Las reglas que gobiernan la selección de los jueces de las Cortes de Apelación son las mismas que para las Cortes Suprema. Las Cortes de Apelación no tienen como misión volver a hacer el juicio, sino examinar el expediente del caso de la Corte de primera instancia para decidir si se cometió un error legal y si dicho error afectó el resultado del caso. Esa es la función de las Cortes de Apelación. Las Cortes de Apelación no pueden examinar casos de pena de muerte, porque esos casos pues, les corresponden a la Suprema Corte. A la Suprema Corte de California. Las Cortes de Apelación no tienen como misión volver a hacer el juicio, sino examinar el expediente del caso de la Corte de primera instancia para decidir si se cometió un error legal. Las decisiones de la Corte se llaman opiniones. Las opiniones son públicas y se publican en el sitio web de las Cortes de California. Hay 6 Cortes de Apelación y cada una de ellas cubre una serie de condados de California. Y cada una de ellas pues tiene una ciudad sede, ¿no? Por ejemplo, la Corte de Apelación del primer distrito está en San Francisco. El segundo distrito de apelación en Los Ángeles, California. El tercer distrito de apelación en Sacramento, California. El cuarto distrito de apelación en San Diego, California. El quinto distrito de apelación en Fresno, California. Y el sexto distrito de apelación en San José, California. Quiere decir que hay 6 cortes de apelación en el estado de California. Estas cortes tienen sitios web con la dirección y número de teléfono. Como ya lo dije, si gusta saber más información sobre las direcciones, cómo llegar, calle, número, puedes buscarlas en el internet. Sobre la Corte Suprema de California, pues es la corte de mayor instancia del estado. Puede revisar los casos decididos por las Cortes de Apelación, o sea, los casos que se decidieron en la segunda instancia, si así lo considera el abogado defensor, puede pasarlo a la tercera instancia, que es la Corte Suprema de California. Atención. También hay ciertos tipos de casos que van directamente a la Corte Suprema y no se examinan primero en la Corte de Apelación. Quiere decir que desde la Corte de primera instancia se puede ir hasta la Corte Suprema de California brincándose la segunda instancia, o sea, brincándose las Cortes de Apelación. Estos casos son las apelaciones de pena de muerte y casos disciplinarios que involucran a los jueces. Así que a los jueces pues se les puede juzgar en la Corte Suprema de California. Hay 7 jueces en la Corte Suprema. Y por lo menos 4 tienen que estar de acuerdo para llegar a una decisión. O sea, la mayoría. La mitad más 1. Los 7 jueces que están conformados por un presidente y 6 jueces asociados son nombrados por el gobernador, confirmados por la Comisión de Nombramientos Judiciales y después confirmados por el público en la próxima elección general. Un juez también se tiene que someter a la opinión de los votantes al finalizar su ejercicio de 12 años. Como ya lo habíamos dicho, los jueces en las cortes de primera instancia duran un periodo de 6 años y los jueces que conforman la Corte Suprema de California ejercen por 12 años. Un juez también
se tiene que someter a la opinión de los votantes, como ya lo dijimos, al finalizar su ejercicio de 12 años. Para poder ser nombrado como juez, una persona tiene que haber sido un miembro del Colegio de Abogados de California o haber sido un juez de una corte de ese estado por lo menos por 10 años. Como ya lo dijimos hace un momento, pues son requisitos bastante estrictos, ¿no? Porque vas a ser el juez de uno de los estados más ricos de la Unión Americana. Todas las otras cortes estatales de California tienen que obedecer las decisiones de la Corte Suprema. Lógico, ¿no? Por algo es la Corte Suprema, ¿no? Las decisiones de la Corte Suprema se publican en los informes oficiales de California que se pueden encontrar en los sitios web de las Cortes de California. Ahora vamos a hablar del Consejo Judicial de California. Este consejo es el cuerpo gobernante de las Cortes de California. Está encabezado por el presidente de la Corte Suprema de California. La Constitución de California ordena al Consejo Judicial que brinde pautas reglamentarias a las Cortes. Fíjense cuál es la función del Consejo Judicial. Muy importante. Haga recomendaciones anualmente al gobernador. Imagínense. No le ordena al gobernador, pero le hace recomendaciones. O sea, es un papel muy importante el Consejo Judicial de California. Y también hace recomendaciones a la legislatura, o sea, al Congreso, imagínense. También adopta y revisa las reglas de la Corte de California en lo que se refiere a la administración, prácticas y procedimientos de la Corte. El Consejo desarrolla sus funciones constitucionales. Quiere decir que las funciones del Consejo de California se encuentran en la Constitución del Estado de California. Los nuevos miembros judiciales del Consejo y sus comités se seleccionan por medio de un procedimiento de nominación diseñado para atraer a miembros de todo el sistema legal y para configurar un cuerpo diverso en cuanto a experiencia, sexo, origen étnico y geografía, lo cual considero muy importante y muy acertado, puesto que un estado multicultural como lo es California, pues es lógico, ¿no?, que el Consejo Judicial pues tenga que tener también diversos miembros que pertenezcan a los distintos grupos sociales o estratos sociales, ¿no? Que en el Consejo Judicial haya un latino, es lo ideal, que haya un afroamericano, que haya un anglosajón o un norteamericano, un blanco, una persona descendiente de Oriente. Por ser California un país, un estado donde hay mucha diversidad cultural, donde viven muchos ciudadanos descendientes de diferentes nacionalidades, hasta indios viven ahí. Entonces, es lo ideal que el Consejo Judicial pues esté formado por personas descendientes de distintas nacionalidades, ¿no? Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. En general, ese es el sistema, así se conforma el sistema judicial del Estado de California. Si nos salimos del Estado de California, existen otras 3 cortes que son a nivel federal, que tratan otros temas. Pero ahorita quiero solamente tocar, o he tocado, lo que se refiere al Estado de California. Son 3 niveles de cortes y el Consejo Judicial. Recapitulando, tenemos en California la Corte de Primera Instancia, o también llamada Corte Superior. Y en segunda instancia tenemos la Corte de Apelaciones. Y de ahí tenemos la tercera instancia que se llama Corte Suprema de California. Y el caso del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, se encuentra en una Corte de Primera Instancia, también llamada Corte Superior. No se encuentra en una Corte Federal. No se encuentra tampoco en la Suprema Corte de California. No. Se encuentra en una Corte de Primera Instancia, o también llamada Corte Superior.
Y quisiera repetir también lo que hace rato dije. La figura del amparo no se puede ejecutar en el estado de California, puesto que el amparo es 100% mexicano, pertenece al sistema jurídico mexicano, pero en California sí se pueden ejecutar otras formas de defender a los acusados o a los imputados, otras estrategias legales, otros principios. Por ejemplo, se puede solicitar una moción desestimadora. Se le puede solicitar al juez que desestime el caso en contra de un acusado. Se puede usar la coartada. Se puede usar la regla de exclusión. Se puede usar el principio de derecho, la fruta del árbol envenenado. Entonces, hay muchos principios de derecho que se pueden utilizar en el sistema jurídico de California para defender a un cliente, un acusado, pero no el amparo. El amparo es una figura que es exclusiva del sistema jurídico mexicano. Muchísimas gracias por su atención y Dios los bendiga.